sociedades de control necesitan hurgar más en cada individuo. Querido Julián Fava, todo suyo al aire. Muchas gracias, Jorge Dorio, Facundo Cardoso, y vamos a meternos con un breve escrito que publica Gilles Deleuze en 1990, en un libro que recoge entrevistas, se llama Conversaciones, unos pocos años antes de que él se quitara la vida, en 1995, a los 70 años. Cuando empezaba Internet, además. Así es, cuando empezaba Internet. Un año poco así es. Después ya existía la intranet, pero bueno. Y en este sentido, este libro que se llama Conversaciones con Claire Parnet recoge entrevistas que Deleuze dio entre 1972 y allí comienzos de la década del 90, y lo cierra con un breve opúsculo, con un breve texto llamado Postdata a las sociedades de control. Y es muy breve, son 4 o 5 páginas, pero de una gran densidad. Y es también un texto lleno de imágenes, lleno de metáforas. Y lo primero que nos plantea allí Deleuze, recuperando una idea que tanto había trabajado su amigo Michel Foucault, quien había partido algunos años antes, ciertamente, nos dice que el siglo XX vio el apogeo de las sociedades disciplinarias que habían comenzado. El siglo XX. El siglo XX vio el apogeo de la sociedad disciplinaria. Antes de meternos con qué es la sociedad de control, nos va a hacer una suerte de brevísima exposición de qué era y cómo se jugaba, cómo se explicitaba la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria, que comienza a desarrollarse en el siglo XVIII, en el siglo XIX va a continuar expandiéndose, en el siglo XX va a llegar a su momento de mayor expresión. ¿Y dónde la vemos a la sociedad disciplinaria? A partir de algunas instituciones clásicas de encierro. Claro, esto que también es un tópico Foucaultiano, ¿no? Claro, el panóptico, ¿no? Vigilar y castigar, el panóptico. Y vemos la sociedad disciplinaria en esas instituciones de encierro como son la familia, la escuela, la fábrica, cada tanto el hospital, ¿no? Claro. Y pensemos el siglo XX, ¿no? Es un siglo en el que a comienzos del siglo XX van a explotar, justamente con la sociedad de masas, van a explotar los partidos políticos, ¿no? Pensemos, ¿no? Los partidos políticos como expresión de las masas que empiezan a tomar protagonismo. El voto comienza a hacerse universal. Pensemos, en la década del 20 se hace universal, por ejemplo, en Inglaterra. Con la ley Sáenz Peña se hace parcialmente universal. 1916 gana con el doble de los votos Hipólito Yrigoyen al candidato conservador, y es la irrupción de un líder de masas y de un partido político de masas, ciertamente, como lo era el Partido Radical en esos años. Pero pensemos, sociedad disciplinaria era una sociedad que moldeaba la subjetividad y los cuerpos, ¿no? Sí, porque se piensa, en general, cuando uno plantea esto frívolamente como título nomás, que la sociedad de control solo tiene que ver con el ejercicio de la represión a través de las fuerzas de seguridad, y es mucho más profundo. Es mucho más profundo, y va a ser justamente lo que nos va a decir Deleuze, es que la sociedad de control va a ser una suerte de modulación de la sociedad disciplinaria, ¿no? Y en este sentido, siguiendo con la sociedad disciplinaria, ¿cuál era la función de la disciplina, ¿no? La de concentrar, repartir el espacio, ordenar el tiempo, ¿no? Construir, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva, ¿no? Por eso se hablaba de las fuerzas vivas de la sociedad. Claro, genial, ¿no? sí, está clarísimo. Entonces, modular, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva, ordenar. ¿Cuál es la función de la escuela? Decía Sarmiento, a fines del siglo XIX, en la Argentina. ¿Cuál es la función de la escuela? Pública, ¿no? La de homogeneizar a nuestros niños a partir de una lengua, a partir de un canon de próceres, a partir de unos relatos y de unos mitos, es decir, fundar una patria. Y decía Sarmiento, ¿no? Pensemos, siglo XIX en Argentina, generación del 80, si tuvo como una finalidad la generación del 80 fue la de construir eso que nosotros llamamos el ser nacional con un idioma común. Claro, y lo logró. Y lo logró. Entonces decía Sarmiento, ante la magnificencia de las grandes escuelas, de los grandes edificios públicos, y con el guardapolvo blanco como igualador, el hijo de un obrero y el hijo de un médico van a sentirse igual
de minúsculos ante la presencia estatal. Bueno, esa es la sociedad disciplinaria. Pensemos que estamos hablando de Sarmiento, estoy hablando de Pablo Freire, ¿no? Pero sociedad disciplinaria que justamente componía en el espacio-tiempo una fuerza productiva, ¿no? Una sociedad clásica, la fábrica. La fábrica era un lugar también donde uno reconocía quién era el jefe, quién era el patrón. Se identificaba a partir de sus compañeros de clase, trabajadores también, y se peleaba por un salario y se configuraban las fuerzas productivas. Y el tiempo está ordenado, pensemos en el taylorismo, ¿no? El tiempo, absolutamente, el tiempo, Jorge, es ahí fundamental, porque el tiempo en el espacio está enclavado en una posición geográfica, local, totalmente visible, se entra a una hora y se sale a la otra, hay un timbre que te dice que podés salir a almorzar media hora o que podés salir al recreo 15 minutos. Sí, y después, ¿no? Te dicen, después podés hacer lo que quieras con tu tiempo libre. ¿Qué tiempo libre? ¿Qué tiempo libre? Si soy simplemente una fuerza dentro de un engranaje de producción. ¿No? Claro. Si soy una fuerza dentro de un engranaje de producción. Esa sociedad disciplinaria era muy clara, como decía Jorge antes, respecto de la coerción. Estaba muy marcada la coerción y estaba identificado allí quién era justamente aquel que ordenaba, para decirlo en términos clásicos, los trabajos y los días. Pero ¿qué sucede en el siglo XX? Siglo que, como dice Hobsbawm, es un siglo corto, dice el gran historiador. Él lo cita, él lo acota. Lo acota. Entonces dice, comienza en 1914 con la Primera Guerra Mundial, termina en 1989 con la caída del muro. Sí, y el principal fenómeno que lo condiciona son los ferrocarriles. Es genial. Solo con esas tres datos, claro. Hobsbawm decís, era genial. Marxista, pero genial. Absolutamente, marxista, pero genial. Y en esa década, en ese siglo corto, que es el siglo XX para Hobsbawm, hay unos años de apogeo, ¿no? Para el occidente al menos, ¿no? 1945, 1975, pongamos por caso. I want to break free. Ready to break free? Norwegian Cruise Line is back and sailing this summer. Kick back in the Caribbean or take in the stunning sights in Europe. And with our robust health and safety programs, you can cruise confidently. Book today and enjoy 30% off all cruises, free open bar, free airfare, and more. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Offer ends soon. Norwegian Cruise Line. Sail safe, feel free. Ships Registry, the Bahamas and USA. Restrictions apply. Los ámbitos de la vida. Pensemos que esto lo escribe en mayo de 1990 Gilles Deleuze y nos dice el principio modulador de que los salarios deben corresponderse con los méritos tienta incluso a la enseñanza pública. Igual que la empresa toma el relevo de la fábrica, la formación permanente tiende a sustituir la escuela y el control continuo tiende a sustituir al examen, lo que es el medio más seguro para poner la escuela en manos de la empresa. Es tremendo. Es tremendo. Esa lógica empresarial aplicada ahora a nuestra vida cotidiana, en la que nos han venido a decir hace unos años que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos y vivir en la incertidumbre. En un año en el que después, justamente de la terrible conmoción que fue la pandemia, después de los 4 años de macrismo en nuestro país, además aparecen emergentes como el portavoz del liberalismo austríaco, como diría Jorge, que es Milei, que efectivamente quiere terminar con todo vestigio del Estado y nos dice que somos libres de toda atadura. No somos libres de toda atadura. En esa libertad perdemos. Y en esa libertad lo que aparece es no solo la ausencia del Estado y la precariedad y la precarización y la muerte, sino que lo que aparece es una, como diría el amigo Gilles Deleuze, un control que remite a intercambios fluctuantes, a modulaciones en las que interviene una cifra, un porcentaje de diferentes monedas tomadas como muestra. El hombre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita, suspendido sobre una onda continua. El surf desplaza en todo lugar a los deportes tradicionales. Genial, Surfeamos en la ola, o intentamos surfear en la ola de la precariedad, ¿no? Y como dice también aquí Deleuze, o sea, un ejercicio de riesgo permanente. Un ejercicio de riesgo permanente, en donde el gran capital, ya lo está diciendo Deleuze en ese texto de 1990, el gran capital está cada vez en mayor medida en menos manos. Y lo que queda de este lado es la incertidumbre, es la precarización, es la precariedad, es, como dice Deleuze, un control a cielo abierto. No llegará el momento en el que
haya un collarín electrónico para cifrarnos a partir Insistí, Juli, que de dice una esto, clave. En 1990, digo, no existía el smartphone, ¿no? Entonces dice, en donde sí. estamos allí controlados todo el tiempo y nos exponemos a ese control del que decía Facu, ¿no? Las aplicaciones, hoy pensemos en las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones nos piden fotos, nos piden datos, etcétera, pero además las aplicaciones son la expresión de la precarización laboral. Pensemos en Rappi, pensemos en Globo, pensemos en ese tipo de aplicaciones. Alguien desde su hogar hace un pedido, ¿no? Y otra persona desde otro lugar, sin mediación laboral alguna, pagándose su bicicleta, su moto. Satisfaciendo la impaciencia del consumidor. Yo necesito esto ahora. El deseo instantáneo y otra persona sin mediar vínculo laboral alguno, porque ¿quién es el dueño de Rappi? ¿A quién le pide un aumento? ¿No? Que, digamos, ¿quién es el dueño de esa empresa? ¿Dónde está emplazada de un riesgo laboral? ¿Dónde está emplazada la empresa? ¿A dónde van lo que facturan? ¿Quién se hace cargo del cadáver del chico atropellado? ¿Quién se hace cargo? ¿Y a dónde van las ganancias de esa empresa? ¿Quedan aquí o van a algún paraíso fiscal? ¿O no sabemos dónde está y tampoco sabemos quiénes son los dueños o los accionistas? Como los economistas argentinos te dirían, ¿cómo se van a quedar acá si acá no hay garantías de nada? Y más aún, hay que terminar con la indemnización, porque la indemnización es una traba para generar puestos de trabajo. Sí, o la idea de reducir un día de la semana de trabajo, vista como, ¿qué van a hacer con el tiempo restante? Déjame te cuento, tengo 10 años para contarte las cosas que podría hacer si me dedicas un ratito. Absolutamente. Pero como si eso justamente una vez más garantizara que el tiempo, que la mayor cantidad de tiempo posible debe dedicarse a producir. ¿Producir para qué? ¿Para que haya mayor desigualdad? Producir hay algo que falla. Para que haya mayor desigualdad. Absolutamente. ¿Por qué? Porque como sigue diciendo Deleuze, en esta época en la que aparece la empresa con esa alma etérea, lo fundamental en este capitalismo ya no es la producción, ya no se compra ni vende materias primas, ni se vende productos terminados o se procede al montaje de piezas sueltas. Ahora el capitalismo ya no produce productos, sino que vende y conquista mercados, especula financieramente. Por eso el departamento de marketing se vuelve fundamental. Claro, ¿quiénes son los interlocutores de aquel que tiene que negociar no ser ahorcado o apretado de las bolas para no morir asfixiado? Claro. ¿Quién es? Claro, o personero de quién es. Mejor dicho, ¿no? Siempre hay personas que se encargan de eso, pero ¿a quién están representando? Absolutamente, los individuos han devenido nos dice Deleuze, en ya no simples individuos, sino que ahora son indicadores, datos, mercados, son bancos. Es decir, justamente el marketing oficia ya segmentando cada porción justamente del mercado para generar un producto en función de cada clase social, en función de cada singularidad, ¿no? Vivimos también la era del marketing, de los focus group, la era de los consumos sectorizados, de los consumos culturales, de los consumos de bienes y servicios, sectorizados, fragmentados, dirigidos a cada porción de la población. También la carta de Cristina hablaba de esto en una parte, ¿no? Que efectivamente ella no cree en las encuestas y nunca creyó en las encuestas digitadas por el marketing, y esto lo decía el amigo Deleuze en 1990, ¿no? Antes del Internet de todo. Antes del Internet de todo, ¿no? Y para terminar, hay una frase que es realmente me parece muy singular, porque él está hablando de la sociedad de control, de esta hiperexposición de la subjetividad volátil, de esta hiperexposición de las redes, de esta ausencia de mediaciones. Si uno piensa la fábrica o piensa la escuela tradicional o piensa un sindicato, eran instituciones que mediaban entre el Estado y los individuos, ¿no? Eran lugares de socialización. Si uno piensa la fábrica como lugar paradigmático y piensa la sociedad fordista, uno entraba a trabajar a un banco a los 18 años o a una fábrica y se jubilaba allí, con un solo trabajo y un solo sueldo podía mantener una familia, como decía, ahora uno tiene 72 millones de trabajos, ¿no? Sí, para digamos que también ¿no? Como contraparte con el estado de bienestar, el Estado te ofrecía un puesto en cualquier estamento del Estado, te construía un edificio, claro. Y también tenías no solamente el tiempo de llevar al trabajo, sino el tiempo para estar con la familia. El tiempo de ocio, que era fundamental. El trabajo era un medio para ese tiempo de ocio. ¿Para qué cacho trabajamos? Claro, así es. Y lo que nos dice justamente en esta sociedad de control, ¿qué es? Y marca una inflexión en esta clásica sociedad disciplinaria, marca una crisis del Estado.
como también articulador de lo social, nos dice el amigo Gilles Deleuze que no se trata solo de una evolución tecnológica, insisto, lo dice en 1990, ¿no? En mayo de 1990, sino de una profunda mutación del capitalismo. ¿Ah? Wow. Y una vez más esa lucidez. Y en este sentido quería recuperar otra frase que dice hacia el final del texto. Dice: el hombre ya no está encerrado, está libremente controlado, ¿no? Y además, el hombre de la sociedad de control es un hombre endeudado. Que es otro de los grandes temas que hemos tratado aquí con Facu, con vos, Jorge, más de una vez, ¿no? Estos procesos de endeudamiento constitutivos de este capitalismo financiero, de este neoliberalismo y de este capitalismo que implica una evolución tecnológica, pero una profunda mutación en su propia lógica. Y pensemos que esta especie de sociedad de control que hace como que no te controla, se permite a su vez, para preservar esa libertad, una vez más, tener lugares de iniquidad incomparables que se van, de los que también teníamos noticias, pero que se van revelando cada vez más brutales, como lo que pasa con Guantánamo, ¿no? Este hombre que salió ayer o anteayer a declarar esto de que, tiene un cara de árabe, y entonces, bueno, es vendido como esclavo, y pasa 14 años de su vida allá adentro en algo que implica el corazón de la sociedad de las libertades, que son los Estados Unidos, en una base que no está en territorio norteamericano, no se rige por leyes norteamericanas, no se rige por leyes cubanas, se rige por leyes pretóricas, digo. Claro, absolutamente. Y es realmente, cada una de esas historias, quizás porque como uno es medio desvolado, uno siempre se identifica con ese tipo. Iba caminando por la calle y de golpe me dijeron: vení para acá que tenés cara de X, lo que sea. Y fuiste. Así es, Jorge. Como diría nuestro amigo Gilles Deleuze, es verdad que la filosofía es inseparable de una cierta cólera contra su época, pero también es verdad que nos garantiza la filosofía al menos cierta serenidad. Y como él dice, pensar estas cosas es de algún modo pensar cómo los poderes no se conforman simplemente como exterioridades, sino que se introducen en cada uno de nosotros mismos. Y gracias quizás a la filosofía y a esta conversación que tenemos esta noche con Facu Cardoso, con Jorge Dorio, en cada uno de nosotros nos encontramos constantemente en conversaciones, en negociaciones y quizás en una guerra de guerrillas contra nosotros mismos. Genial, querido Juli. Y la consecuencia de esto también es algo que compartimos con Facu, con Martín, contigo, que es decir, a ver, sí, claro que me interesa que me vaya más o menos bien, pero mi vida no puede transcurrir pensando en eso sin pensar en cómo le va a los otros, cómo le va a los demás, si uno no se preocupa por el otro. Entonces, digo, ¿qué sentido tendrá aquello que estamos llamando la vida, ¿no? Estamos aquí en Vayan a Laburar a las 5:39 de la mañana por AM750.